En España hay ya 72 capillas de adoración perpetua. Está a punto de inaugurarse la que hace el número 72. Es una gran noticia. Y es una noticia además que lleva consigo una enorme dosis de esperanza, porque significa que hay mucha gente que cree en la presencia real de Cristo en la Eucaristía y que cree hasta el punto de ir a pasar, si no todos los días, muchos días, varias horas ante el sagrario para darle gracias por su amor infinito, por haberse quedado entre nosotros. Es una gran noticia. Y sin embargo, es una noticia que pasa desapercibida. Como pasan desapercibidas otras noticias extraordinarias que ocurren en la Iglesia. Hay miles de matrimonios que se mantienen fieles, que están trabajando y luchando a veces con gran sacrificio para educar a sus hijos. Hay miles y miles de mamás que, a pesar de las dificultades, aceptan tener a sus niños y no los matan con el aborto. Y hay muchísimos miles de católicos que cuidan a sus padres ancianos. Son muy buenas noticias que no salen en los periódicos. Es una muy buena noticia la existencia de también muchos miles de sacerdotes que se dedican incansablemente al servicio de sus feligreses, transmitiendo la recta doctrina de siempre de la Iglesia. Tampoco salen en las noticias. Dicen que hace más ruido un árbol que cae en el bosque que 1000 árboles que están creciendo continuamente 1 o 2 centímetros cada día. Pero es que esa es la dinámica de la noticia, nos guste o no, esa es la dinámica de la noticia. Noticia será siempre lo extraordinario y hasta cierto punto hay que dar gracias de que la noticia sea que alguien ha hecho algo malo, porque sería terrible y sería muchísimo peor que la noticia fuera que han encontrado en un lugar remoto un matrimonio que aún no se ha divorciado y que han encontrado en un lugar que nadie esperaba que existiera una mamá que ha decidido tener a su hijo y no matarle con el aborto. Sé que a mucha gente no le gusta más que saber buenas noticias, pero repito, la dinámica de la noticia, por desgracia, es lo extraordinario y muchas veces lo negativo. Si un joven ayuda a una ancianita a cruzar un semáforo, eso no es noticia. Si un joven le pone una zancadilla a una ancianita y la hace caer al suelo cuando cruza un semáforo, eso es la noticia. En periodismo se dice que la noticia no es que un perro muerda a un hombre, sino que un hombre muerda a un perro. Por eso, además de alegrarnos por la maravillosa noticia de las 72 capillas de adoración perpetua en España, hay que contar también otras cosas. Algunas son más de lo mismo y es de verdad bastante cansado estar siempre sobre el mismo tema, pero ellos, los protagonistas, son, a parecer, incansables. El presidente del episcopado alemán, Monseñor Batzin, que hace unos días se despachó con unas acusaciones realmente no solo infundadas, sino injuriosas contra el Papa Benedicto XVI, pues ahora ha dicho que el Vaticano debería permitir a los seminaristas que ejercen la homosexualidad, que son homosexuales activos, debería permitirle llegar al sacerdocio y debería permitir a los sacerdotes que son homosexuales activos, debería permitir que también tuvieran sus parejas públicamente y hacer a la vista de todos, me refiero a la vista de todos en el sentido de que lo conozca todo el mundo, lo que hacen a escondidas. Esto de Monseñor Batzin, el presidente de los obispos alemanes, más de lo mismo. Y luego dicen
que son los conservadores los que están siempre pendientes del sexto mandamiento. Eso dicen, cuando ellos están continuamente con ese tema. Unido a él, el arzobispo de Múnich, el cardenal Marx, que ha dicho que si a él una pareja homosexual le pide la bendición, por supuesto, se la va a dar. La contrarréplica se la han dado a los incómodos vecinos, incómodos para ellos, vecinos del este, es decir, los polacos. El presidente de la Conferencia Episcopal Polaca ha hecho unas declaraciones lamentando la situación penosa y de profunda crisis en que está la Iglesia en Alemania, pero también criticando el instrumentum laboris del sínodo y diciendo que está ideologizado y que corre el riesgo el sínodo de convertirse en un instrumento de división en la Iglesia. Sin embargo, la noticia más destacada de esta semana, también en lo que tiene de noticia, es decir, de algo extraordinario, ha sido la renuncia del cardenal Ladaria, que ha sido hasta hace muy poco presidente del Dicasterio de Doctrina de la Fe, que es jesuita, la renuncia a participar en el sínodo. Ladaria había sido nombrado por el Papa Francisco como miembro del sínodo. Era una nómina pontificia. Renunciar a un encargo así no es cualquier cosa y es de hecho algo extraordinario. No ha habido explicaciones y por eso, inevitablemente, se han desatado las especulaciones, los rumores. ¿Qué ha podido suceder? ¿Cuál ha sido la causa? Algunos opinan que se debe a un acontecimiento que sucedió muy pocas horas, días, muy pocas horas antes de que se supiera esta renuncia. Tiene que ver con el caso de otro jesuita, hoy ya ex jesuita, un famoso artista, autor de unos mosaicos muy valorados que, por ejemplo, decoran la fachada de la iglesia de abajo, de Nuestra Señora de Lourdes, en Lourdes, o el sepulcro, la sepultura del Padre Pío. Me refiero a Rupnik. Rupnik fue acusado por un grupo numeroso de mujeres, en ese momento ya ex monjas, pero cuando ocurrieron los hechos eran monjas. Fue acusado de abusos sexuales. Fue acusado también de haber dado la absolución a una de sus propias víctimas que tenía remordimientos de conciencia por haber tenido sexo con él. Este caso fue llevado a la Congregación de Doctrina de la Fe, que decretó, según Doctrina de la Fe, según el dossier que tienen, decretó que esa acusación era creíble, decretó la inmediata excomunión, porque este es un delito castigado con la excomunión ipso facto, late sentencia, automática. Rupnik excomulgado por Doctrina de la Fe, Rupnik jesuita en ese momento, excomulgado por Doctrina de la Fe, presidida por un jesuita, el cardenal Ladaria. Apenas un mes después fue levantada la excomunión a Rupnik. Nunca se dijo quién había sido el que había ordenado levantar la excomunión. Alguien, por supuesto, o que era el propio Ladaria o que estaba por encima de él. Más tarde, los jesuitas tomaron la investigación en lo que a ellos les concernía, porque Rupnik era jesuita, dieron crédito a las víctimas, como había hecho Doctrina de la Fe, y decidieron la expulsión de Rupnik de la congregación de los jesuitas y cortaron toda relación con el llamado Centro Alecta, que es donde se hacen los mosaicos y donde reside la comunidad a la cual habían pertenecido algunas de las monjas supuestamente abusadas, y digo supuestamente porque nunca se pudo llevar a juicio civil debido a que eran adultas cuando tuvieron lugar los hechos y el delito, en caso de haberlo, en caso de que lo hubiera habido, el delito había prescrito. En todo caso,
los jesuitas analizaron los testimonios de las víctimas y decidieron expulsar a Rubnik de la compañía. Hoy es ya un ex jesuita, aunque sigue siendo sacerdote, y cortar toda relación con el centro Aletta. Pero el centro Aletta está en la diócesis de Roma. La diócesis de Roma, a cuyo frente está el Papa Francisco, jesuita, decidió emprender por su cuenta una investigación canónica que acaba de saberse el resultado. Y el resultado es que la comunidad religiosa del centro Aletta es maravillosa, que es un ejemplo de santificación y de unión con Dios, y que las acusaciones contra Rubnik que motivaron la excomunión fueron hechas en un juicio, son palabras literales, lleno de irregularidades, y por lo tanto fue una excomunión que no estaba justificada. Un jesuita, la Daria, decreta la excomunión, los jesuitas expulsan a Rubnik, jesuitas. Después, la diócesis de Roma, al frente de la cual está el Papa, jesuita, decide de alguna manera rehabilitar a Rubnik, diciendo que aquella excomunión fue hecha de una forma irregular. Y muy pocas horas después, la Daria dice que ya no participa en el sínodo. En el sínodo en el cual además va a participar una mujer que ha sido la gran defensora de Rubnik, nombrada también por el Papa a propósito para que participe, y a la cual ha recibido el Papa hace unos días, y la ha recibido en el marco de una de las capillas decoradas por Rubnik en el Vaticano. ¿Hay causa y efecto? Es una cosa probable, pero como no se ha dicho por qué la Daria no participa en el sínodo, pues se desatan, como digo, las especulaciones. Se ha molestado por esta rehabilitación, que es una acusación contra Doctrina de la Fe, presidida por un jesuita, contra la congregación de los jesuitas, para exonerar a un ex jesuita. No es el único caso. Hace muy poco, el padre Spadaro, director de la revista jesuita La Civiltà Católica, el padre Spadaro fue cesado en su cargo por la congregación de los jesuitas. Unos días antes, Spadaro había escrito un artículo en un diario italiano que fue considerado por muchos un artículo blasfemo y herético. ¿Hay causa y efecto? No lo sabemos, pero muy poco después de la publicación de este artículo, Spadaro es cesado en su trabajo de director de la Civiltà Católica. En su lugar nombran los jesuitas a otro jesuita, la revista es jesuita, nombran a otro jesuita que había salido de la Civiltà Católica por su enfrentamiento con Spadaro. Bueno, pero es que recién dimitido o cesado Spadaro, el Papa le nombra subsecretario del Dicasterio para la Cultura y la Educación Católica, el cuarto puesto en grado en ese dicasterio. Los jesuitas cesan a Spadaro, la causa no la sabemos, pero había hecho este artículo, repito, que muchos consideraron blasfemo contra Cristo. Los jesuitas cesan a Spadaro y el Papa jesuita le nombra para un cargo en el Vaticano. ¿Hay divorcio entre los jesuitas y el Papa Francisco? Pues no lo sabemos. Los hechos están ahí y cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Y por supuesto, lo que significaría, si eso fuera verdad, no digo que lo sea, digo que son unos hechos que han ocurrido y que cada uno saque sus conclusiones y también las consecuencias. Si lo hubiera, ¿por qué? Eso es lo que cada uno, haciendo uso de su libertad y de su imaginación, puede sacar. Simplemente me limito a exponer los hechos. Yo prefiero quedarme con la maravillosa noticia de las 72 capillas de adoración perpetua en España. No hay que olvidar
que el bien existe y que es muy grande. Porque si lo perdemos de vista, nos ponemos unas gafas negras. También el mal existe y hay que contarlo y hay que luchar contra él. Pero fijémonos en el amor de tanta gente al Señor, en esos que van a rezar cada día ante el sagrario, y hagamos lo posible por ir también nosotros. Si no podemos ir a una capilla de adoración, sí ante el sagrario, para rezar por el próximo sínodo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.